Voy a pedirles que me acompañen, por favor, a Romanos capítulo 8. Estamos viendo el tema de haciendo iglesia a la manera de Dios. Esa es la serie y el tema es creciendo. El subtema, por llamarlo así, el subtema es ¿en qué gastamos nuestras fuerzas? ¿En qué gastamos nuestras fuerzas? Vimos cómo a lo largo de estos 4 o 3 más bien predicaciones, hoy es el número 4, vimos cómo el propósito de Dios es permitir, y de hecho Él mismo incita, Él mismo provoca que las circunstancias y las dificultades vengan a nuestra vida con el único fin de poder formar a Cristo en nosotros. Vimos también que existen 2 alternativas, 2 opciones. La primera es vivir siendo dirigido por tu yo, por tu carne, por ti y todo lo que representa. Hay personas, y lo digo con todo respeto, que tienen un conocimiento de la doctrina, de la Biblia, de muchas cosas, pero increíble, es increíble. Se manejan todos los conceptos bíblicos, ¿no? Así, pero todo eso no es más que un conocimiento intelectual, porque la realidad es de que cuando empezamos a ver la vida de esas personas, no generalizo, pero yo me he dado cuenta, he observado que muchas veces estas personas son personas que carecen de una humildad en sus vidas. Son personas que piensan, porque acuérdate que el conocimiento de Dios es indispensable, pero si un corazón no es un corazón humilde, no es un corazón sometido, que en este caso sería la otra alternativa, que es vivir por la cruz, vivir crucificado, vivir cada día viviendo sujeto al Espíritu, permitiendo que todo lo que sucede sea para que Dios obre en mi vida. Señor, gracias por los problemas, gracias por las circunstancias, gracias por todo lo que, las adversidades que hay, incluso por todo lo que sucede, porque sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, podemos tener cualquiera de estas 2 alternativas. La primera es vivir por ti mismo, por tu yo, con lo que tú crees, tú piensas, tú te imaginas, no, yo creo que es así, yo pienso que bueno. La otra es vivir crucificado por la cruz, viviendo cada día sujeto al Espíritu. Y el tema de hoy que voy a tratar es ¿en qué gastamos nuestras fuerzas? Porque la fuerza mental de cada uno de nosotros es limitada. Nuestras fuerzas están limitadas. No existe nadie que tenga una capacidad ilimitada de energía mental, no hay nadie. Si por ejemplo, si tú le dedicas mucho tiempo, digamos al trabajo, ¿no? Estás en tu trabajo o algo, no necesariamente tiene que ser el trabajo, pero alguna tarea. Bueno, tu mente se ocupa completamente de ese asunto. Y cuando tú quieres utilizar tu fuerza, tu mente, para pensar en algo más, simple y llanamente no la tienes. Este es un ejemplo clásico de una persona, estoy hablando de un cristiano, ahí en Romanos 8, en el verso 2, escribe Pablo, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo dice, la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces la ley del Espíritu de vida no opera en todas las personas igual? ¿Por qué? Vamos a estar viendo esto. ¿Por qué? ¿Por qué la justicia de Cristo Jesús? ¿Cómo es que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado del pecado y de la muerte? ¿Y por qué no opera siempre en todas las personas? ¿Por qué no todas las personas viven una plenitud en Cristo? Muy sencillo.
Porque aquí mismo Pablo, en el verso 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse, eso es importante, ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice la Nueva Traducción Viviente, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa, ¿cuál es la naturaleza pecaminosa? Los deseos malos, porque no todos los deseos del cuerpo son malos, ¿verdad que no? A ver, el que tú veas a tu esposa y la deseas porque la quieres, ¿es tu esposa, es malo? No, al contrario, qué bueno, ¿verdad? Entonces es un deseo bueno. O que te compres ropa porque la necesitas, es un deseo y no es malo, ¿verdad que no? Si tus zapatos ya tienen agujero y te dicen de qué sabor son los chicles, no es malo que te quieras comprar uno, ¿verdad que no, Marta? Un par de guarachitos, ¿verdad que no es malo? Aquí el problema es, dice, los malos deseos. ¿De qué? Del cuerpo, de nuestra carne. Dice, los malos deseos. Permitir que la naturaleza pecaminosa, los malos deseos de tu cuerpo, controle tu mente, te lleva a la muerte. Obviamente no está hablando de una muerte literal, sino espiritual. O sea, te deja espiritualmente, exacto. ¿La muerte qué significa? Separación. Entonces te deja como separado, no te deja ausente. Pero dice, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz, ¿sí? Cuando aquellas personas que se ocupan, cuando hablamos de ocupar, la traducción más literal, más cercana de esa palabra es prestar atención o tener cuidado. A ver, voy a poner un ejemplo. Digamos que alguna de ustedes sale de su casa y encarga a sus hijos pequeños o a sus hijos al cuidado de una amiga. Van a salir y dice Diego, le dice a Moni, ¿cómo le dices de cariño? ¿García? ¿Le dice? ¿No? ¿Ese es su cariño? Ay, jala. Bueno, está bien, cada quien, ¿verdad? García, te voy a llevar al cine. ¿Eh? ¿Cómo? Reina. Ah, bueno, ya estoy yo, un poco más decente, ¿verdad? Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Gordo, me dicen a mí. Ok, Reina, te voy a llevar, quiero que nos vayamos al cine, te voy a llevar al cine, ¿verdad? Vamos a dejar a los niños con la vecina. Es un ejemplo, ¿no? Ok. Y le dices, oye, Miriam, ¿verdad? Oye, o vecina, oye, ahí te encargo a mis hijos, ¿no? La pregunta es, ¿qué significa cuidar a tus hijos? ¿Qué significaría cuando dices, te puedo pedir de favor que cuides a mis hijos? ¿Qué significa ese cuidar? Si, por ejemplo, la vecina se pone a ver la tele o pone a ver una película y a tus hijos ni siquiera les presta atención, y luego ya el niño, ¿verdad?, está por ahí prendiendo la estufa y ya sacó los cerillos, no sé, o ya se salió, ya no está prestándole atención. ¿Por qué? Porque está poniendo su atención, está ocupándose de una cosa, no puede atender dos, tiene que estar cuidando. El cuidado es como Fabi y las niñas que están ahí atrás, que cuidan a los niños, les enseñan clases también, pero ¿qué hacen? Están al pendiente. Un niño se puede echar una crayola a la boca, un niño puede meter un dedo a una corriente eléctrica, o sea, puede ser muchas cosas. Cuidar es poner tu atención en una cosa. Cuidar es poner tu atención en una cosa. Si estás cuidando a un niño o te piden de favor hacer eso, no puedes hacer otra cosa. Lo que estoy diciendo es que aquellos que no atienden
a su carne, ponen atención a las cosas del Espíritu. Pero si tú te enfocas en las cosas que tu cuerpo desea, cosas que no, que son en sí mismas, puedo decir, pues no son tan malas, pues no, pero sin embargo te dan lugar a que desatiendas las cosas que son del Espíritu. Y por lo tanto los que atienden las cosas del Espíritu reciben el beneficio de la ley del Espíritu, porque nuestra mente es limitada, nuestra fuerza es limitada. Si nosotros desperdiciamos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra mente, como lo dije, en asuntos que ya son carnales, por ejemplo, estar trabajando, ocupándote en algo, es un asunto de la carne, pero no es malo en sí, porque estás haciendo una responsabilidad, es un trabajo que te está demandando, pues, hacer cosas propiamente de este mundo para proveer, y eso no es malo en sí. El problema es que si tú te enfocas únicamente en eso y no le das atención, cuidado, si no te pones tú a darle la fuerza que te queda a las cosas del Espíritu, probablemente no vas a poder tener ni siquiera una idea de cómo tomar decisiones de manera clara en la voluntad de Dios. Todo el tiempo vas a estar pensando en tomar decisiones en tu carne. ¿Por qué? Porque la fuerza de nuestro hombre exterior, o sea, este cuerpo, está limitada de la misma manera que nuestros brazos, de la misma manera que nuestros pies. Nuestros pies pueden caminar una distancia, pero después tienen que sentarse a descansar. Por lo tanto, si ya tenemos ocupaciones, si tú ya tienes ocupaciones que te desgastan tu vida, tu mente, tu energía, no puedes entonces seguir después de eso desperdiciando tu tiempo en cosas que te van a seguir apartando de las cosas de Dios. Porque entonces cuando quieras tomar decisiones, cuando quieras tú pensar de manera espiritual, lo que regularmente va a pasar es que te vas a encontrar con un gran impedimento. Porque si una persona tiene ya muchas ocupaciones, tiene todos sus anhelos, deseos, expectativas distraídas y ocupadas, cuando Dios le pida algo, simple y llanamente no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque está agotado, porque se siente completamente cansado. Y por lo tanto, si tú gastas tu vida, tus emociones, toda tu energía en cosas que obviamente son normales, o sea, ocupaciones propias que no son en sí mismas malas, va a llegar un momento en el que entonces vas a quedar exhausto. No existe persona que sea tan fuerte o tan determinante y que tenga una voluntad tan fuerte que diga, no, pues después de esto voy a empezar a tomarme un tiempo para alimentar cosas del Espíritu. Si una persona no hace eso, está literalmente dejando que su vida interior sea completamente abandonada. Es muy importante que nosotros entendamos qué es que nuestro hombre exterior tiene un límite y por lo tanto, si nosotros no sabemos tomar el tiempo para darle a las cosas del Espíritu su tiempo también, no lo vamos a pasar así todo el tiempo, toda la vida. Y de hecho, todo el tiempo vamos a ser personas que a la hora de tomar decisiones no vamos a saber ni siquiera qué hacer. ¿Por qué? Porque le damos todo el tiempo a las cosas que nos gastan nuestra energía, nuestra mente, todas nuestras ocupaciones. Una persona, incluso hasta una mujer, una ama de casa que está todo el día haciendo qué hacer o ocupaciones en la cocina, es muy válido, está ocupada. Pero si a eso le añades que no se toma el tiempo para decir, bueno, ya llegó la noche, ya llegó la tarde, ahora voy a hacer a un lado todas las ocupaciones que tengo para poder deleitarme en el hombre interior, para poder deleitar mi espíritu en las cosas de Dios. Hay un comentario, lo quiero leer, de Romanos 8, 5 y 6, que lo leímos, y dice así: la vida que está dominada
por la naturaleza humana y cuyo centro es el yo y cuya única ley es el propio deseo y que se apodera de todo lo que puede estar controlada por las pasiones, por la lujuria, por el orgullo, por la ambición, y se caracteriza por estar absorta en las cosas en las que pone su delicia la naturaleza humana sin Cristo. O sea, una persona, estoy hablando de un creyente, no estoy hablando del mundo. O sea, la gente del mundo, esto que estoy hablando, para ellos es algo que simple y llanamente no tiene sentido. Porque la gente del mundo, ¿para qué vive? Para el mundo. Es más, entre más trabaja, mejor. En algunos trabajos incluso te dicen, mira, si te quedas a doblar turnos, te va a ir mejor. ¿Y qué hacen? Doble turno. ¿Por qué? Porque llega la quincena y va a llegar mi quincenota, ¿verdad? Bueno, eso es típico, pero yo no me estoy dirigiendo a una audiencia del mundo. Ni Pablo se está dirigiendo a audiencia del mundo. Pablo se está dirigiendo a creyentes. Entonces, sigue diciendo, y por el otro lado, la vida controlada por el Espíritu de Dios, así como los seres vivos necesitan el aire para vivir, así el cristiano vive en Cristo. De la misma manera que está en nosotros el aire que respiramos, está en nosotros, está en tus pulmones, está dentro de ti, ¿o no es cierto? Sí, lo que yo estoy haciendo ahorita y ustedes es que de manera natural estamos respirando y ni siquiera lo pensamos, es algo normal, natural. De la misma manera, dice este comentarista, de la misma manera, así como el aire que está en nosotros, también Cristo está en nosotros. Cristo no tiene una mente propia, no, su mente es nuestra mente. Lo dice 1 Corintios 2:16. ¿Alguien lo quiere leer? Sí, así lo está diciendo, ¿verdad? ¿Quién conoce a Él? ¿Quién lo conoce? Dice, pero sin embargo nosotros, bueno, los hijos de Dios, dice que tenemos la mentalidad o la mente de Cristo. Entonces, el creyente, el cristiano, no tiene una mente propia, es la mente de Cristo. Lo que hace, lo que actúa, incluso en el trabajo. Su mente está puesta en su trabajo, pero está puesta en Cristo. No tiene deseos propios. No. La voluntad de Cristo es su voluntad. Así debe de ser. Está gobernada por el Espíritu, controlado por Cristo y centrado en Dios. Estas dos vidas van en sentidos diametralmente opuestos. Totalmente. O sea, la vida dominada por los deseos y las actividades de la naturaleza humana pecadora se dirigen a la muerte, o sea, a la separación, a vivir completamente separado en una vida lamentable y obviamente que en el sentido más literal, pues vive una vida sin futuro, porque se aleja más y más de Dios. Claro, aquí lo que esperamos es que si realmente es un hijo de Dios, pues va a voltear y decir, Señor, te necesito, y va a hacer a un lado todo para buscar a Dios, porque de eso se trata. Entonces, permitir que las cosas del mundo dominen nuestra vida nos va a conducir a un suicidio espiritual. De verdad, lo digo en serio. Hemos escuchado incluso ejemplos anteriormente yo escuchaba muchos ejemplos, hoy en día también los he visto publicados, que una persona que no ora, pero entiéndanme cómo lo digo, no, o sea, estoy hablándole a creyentes, ¿verdad? Que ora, pero ora porque necesita la oración, no que ora por cumplir con un ritual, con una ley, ¿verdad? Pues tengo que orar porque el pastor dijo, no, olvídalo, no se trata de que te lo diga yo, es algo que debe de salir de ti. De la misma manera como en las mañanas te levantas y tienes hambre, es natural, ¿verdad? ¿O no? Sí, o si haces ejercicio te da sed, o sales a la calle y te da sed, es normal. Bueno, de la misma manera sí debe de ser.
tener esa hambre, ese deseo, ese anhelo. Entonces, el que nosotros ocupemos nuestra vida al 100% en las cosas de este mundo y no darle lugar a las cosas de Dios, nos va a llevar a una incapacidad que cada vez nos va a aislar para poder comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas. O sea, no entiendo, no sé, no. Bueno, pues pues yo creo que sí, ¿cómo que yo creo? Digo, entiendo que somos humanos y no tenemos todas las respuestas, pero nuestras vidas deben decir, bueno, pues no sé, pero vamos a buscar a Dios. Vamos a preguntarle a Dios, yo no sé, pero Dios sí sabe, Él nos va a responder. Entonces, la vida gobernada por el Espíritu y centrada en Cristo y orientada hacia Dios, se va a acercar día con día, con día, con día al cielo, aun cuando esté en la tierra. O sea, vivir en la tierra no se va a convertir en algo difícil, sino se va a convertir en algo ligero, en donde va a poder sobrellevar las cargas, va a poder salir adelante. ¿Por qué? Porque está tomando tiempo para el Espíritu, para que el Espíritu Santo lo gobierne, le ayude, le clarifique. Ahora, yo les decía a lo largo de estas semanas pasadas que Dios está obrando en nosotros desde que lo conocemos. Él está obrando, y aunque nosotros no nos damos cuenta de ello, porque no nos damos cuenta, día tras día, tras día, tras día, Él está procurando llevar adelante su obra de quebrantamiento por medio de sufrimientos y dificultades. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando tú quieres ir en una dirección que no es la correcta? ¿Sabes qué pasa? Inmediatamente Dios no te lo permite. Cuando tú quieres hacer o tomar una decisión, Dios te frena. Cuando tú quieres hacer algo que no es lo que Dios le agrada, te dicen, no, eso no. Cierra puertas. ¿Qué es eso? Eso es la mano de Dios que está obrando, que está frenándote. Y cada una de las cosas que suceden en nuestras vidas es importante, porque Dios en su providencia lo dispone. El creyente debe de saber que nada sucede por casualidad. Todo es un mandato divino. Por lo tanto, debemos nosotros de humillarnos, buscar a Dios, aceptar lo que Él ha dispuesto y decirle, Señor, abre mis ojos para poder ver, ayúdame. Es importante. El Señor Jesucristo lo dijo, he usado este texto desde el principio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando nosotros vemos en la vida del Señor Jesucristo, cuando vemos cómo es que Él se comportaba, qué es lo que Él hacía, cómo vivía Él. No sé si ustedes lo han leído en los evangelios, pero lean los evangelios y pongan atención a la vida del Señor. ¿Qué hacía? Cuando la gente venía a Él, ¿cómo actuaba? Y si ustedes se fijan, toda la vida del Señor Jesucristo, su principal característica fue siempre obedecer la voluntad del Padre. Todo el tiempo Él decía, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Lo que el Padre me diga que haga, eso hago. Todo el tiempo decía, no he venido a hacer mi voluntad, sino la del Padre. Y eso es exactamente lo que Dios espera de nosotros. Pero si nosotros estamos gastando nuestra energía solamente en las cosas de este mundo, lo más probable es que empecemos a dejar de escuchar y de discernir y de entender qué es lo que Dios quiere. Ustedes véanlo. Es bien lamentable, pero vean cómo el cristiano gasta mucho tiempo en muchas cosas, pero no gasta tiempo en buscar a Dios. La Biblia dice, si lo buscares como a oro y plata, un tesoro. Yo les aseguro que si en su casa les dijeran y les dieran la seguridad de que hay enterrado un tesoro con miles de lingotes o de monedas de oro y plata, yo te aseguro que no parabas hasta encontrar ese cofre, ¿verdad? Sabiendo que al encontrarlo puedes tener mucho dinero, ¿no? Y salir de muchas
cosas. Bueno, es un ejemplo, y lo dice Proverbios: si como al oro lo buscas, si como a la plata. Es por eso que el día de hoy vemos cómo hay de verdad una incapacidad. ¿Por qué? Porque desafortunadamente se gasta demasiado tiempo en otras cosas. Demasiado. ¿Cuántas veces no lo hemos visto? Y cuando nosotros queremos que Dios nos hable, ¿verdad? Estamos, Señor, ¿verdad? Ayúdame. ¿Cómo te voy a ayudar? ¿Cómo te hablo? Si tu mente la tienes ocupada. Ahora, yo lo dije hace un momento, no estamos hablando nosotros de que sea malo ocupar tu tiempo. Es normal, en esta vida así es, en la tierra vamos a ocuparnos en hacer cosas, pero aquí no estoy hablando de eso. Estoy hablando del tiempo que tenemos para usarlo para buscar a Dios. Y en lugar de utilizarlo para buscar a Dios, se utiliza para hacer otras cosas. Entonces la mente queda completamente cansada, totalmente pero absorta, o sea, no puede hacer más. Y luego, imagínate, luego viene a la iglesia y lo único que recibe es lo del domingo. Lo único que oye de palabra de Dios es lo del domingo. Y yo digo, ¿cómo puede vivir una persona alimentándose una vez a la semana? Se desnutre, se muere. ¿O no es cierto? Es la verdad. Ahora, cuando venimos a la iglesia, venimos a escuchar palabra de Dios, sí, como iglesia. Pero de manera personal, tenemos nosotros que tomarnos el tiempo para buscar a Dios de manera personal. De poder nosotros refrescar nuestra mente, de poder estar en comunión con Dios, de poder permitir que Él sea el que nos hable, que nos guíe, que nos enseñe. Señor, ayúdame. Este día, ¿verdad? Toda mi mente está llena de muchas cosas que me ocuparon, pero en este momento es para que tú, Señor, puedas venir, limpiar mi mente. Ayúdame, Señor, guíame, dame sabiduría. Quiero que en mi vida, en mi trabajo, en mis actividades, tú seas glorificado. Ayúdame, Señor. No pasa eso. Por eso es que vemos resultados pobres. No es una iglesia débil. Una iglesia, vuelvo a lo mismo, que solamente depende de una comida, un alimento, o a veces dos, como en este caso. 2 comidas a la semana. ¿Quién vive? Entonces, podemos obedecer y someter nuestra voluntad. Sí podemos, porque de hecho está en nosotros. Ahorita lo vamos a leer. ¿Podemos obedecer y someter nuestra voluntad al pecado? Sí, o a la justicia. Ahora dice Pablo, ahí mismo, pero en Romanos capítulo 6, vamos ahí por favor rápidamente, verso 12, Romanos 6:12. Yo hace tiempo decía, y lo sigo diciendo, lo que le pasó al rey David, lo que le pasa a muchos cristianos, no es que sea un pecado de que se levantó una mañana y dijo, voy a pecar. No es verdad. No es verdad. Mira, lo que pasa con muchos cristianos que pecan, como David, es el resultado de ocupar su mente, su vida, todo lo que son, en cosas que no son del Espíritu. Ahí está José el soñador, del otro lado. Si David hubiera sido José y la mujer de Potifar le hubiera dicho, acuéste conmigo, pues aquí, a tus órdenes. David era un hombre que, ¿verdad?, que de por sí tenía una tendencia a las mujeres, que la tenía, y descuida. Dice claramente, ustedes léanlo, dice la Biblia que cuando él tenía que haber salido a la guerra, porque era el tiempo de primavera, cuando los reyes se suponía que tenían que ir a la guerra, ¿qué hizo él? Se quedó. Él se quiso quedar, quiso recibir placer.
Y cuando digo placer, no estoy hablando de placer sexual, estoy hablando del placer de la carne, que puede ser aparentemente bueno. O sea, en lugar de tomar una responsabilidad y decir, vete, él se quedó, ¿para qué? Para satisfacerse. ¿Y qué lo llevó? A la ociosidad. ¿Y la ociosidad qué lo llevó? A subirse al techo. Estaba en el techo, ¿qué estaba haciendo en el techo, en la terraza? Y cuando ve a la mujer desnuda bañándose, ¿cómo va a poder resistir algo así cuando ni siquiera se tomaba el tiempo para agarrar sus cosas e irse a la guerra? Estar pensando en las cosas que Dios quería que pensara. Es imposible. Cuando ustedes escuchen que alguien dice, ay, hermano, es que pues me levanté ese día y pequé. No. Eso tú ya lo tenías ahí y lo alimentaste. Es como un bebé. Tú le das de comer, lo cuidas, lo alimentas. Es lo mismo. Y lo dice Santiago. Santiago dice, cada uno es tentado y seducido por sus propias concupiscencias. Cada uno. No es de que, ay, no, es que el diablo, hermano. Yo como me acuerdo de eso que hace años decían, ¿verdad? Ay, hermano, el diablo me hizo hacerlo. No, el diablo no te hizo hacerlo. Tú lo hiciste. Tú quisiste hacerlo. Lo dice Pablo, te lo vamos a leer. O sea, no lo digo yo, lo dice la palabra. Mira, Romanos 6:12. No reine, no dejes que el pecado... Sí estamos leyendo bien, ¿verdad? Es más, hasta en sus versiones está más claro. ¿Ah? ¿A poco no? La Reina Valera todavía es un poquito más cuidadosa, ¿no? En decir las palabras de una manera muy sofisticada. Pero no reine, pues, el pecado en su cuerpo mortal. De modo, o sea, no reine, no dejes que te controle, de tal manera que lo obedezcas en sus concupiscencias. Y luego sigue diciendo, ni tampoco, o sea, aparte del que no reine, que tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre muertos. ¿Estamos vivos entre muertos? Claro. Vivimos en el planeta de zombies. Aunque no lo vemos literalmente, la gente como cállense en la carne, no, pero están muertos, y lo dice la Biblia. Son muertos vivientes, están muertos pero están caminando, y nosotros vivimos en medio de ellos. ¿O no es cierto? Sí. Y luego dice, y sus miembros, preséntenlos a Dios como instrumentos de justicia. Verso 14, porque el pecado, fíjense, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, están bajo la gracia. Por lo tanto, yo dije hace un momento, tú decides obedecer al pecado o no, tú lo decides. No es de que, ay, es que yo mira, de veras sentí que me llevaban. No. Obviamente, si yo sé que voy a ir a un lugar donde me hace daño, donde voy a estar expuesto a algo que no es correcto, no voy. Es fácil. Es que hasta a los niños se lo decimos, no metas la mano. Y a veces la meten, ¿no? Y que, ya aprendió, ¿verdad? Santo remedio, no lo vuelve a hacer. Bueno, es lo mismo. Dice, no. A ver, estás escuchando conversaciones que la verdad no son nada edificantes. ¿Qué hago? Me doy la media vuelta, no la oigo. Es que tengo ahí, es que en mi trabajo deberías de ver qué ambiente. Pues tú eres hijo de Dios. ¿Qué va a pasar? Pues inmediatamente la gente te va a dejar. Y eso es muy cierto. No necesitas correr a tus amigos, ellos se van a ir solos. ¿Por qué? Porque van a ver tu actuar, van a decir, no, pues ¿para qué lo invitamos? No, no quiere, no, o sea, mira, no. Dice verso 15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. No saben, verso 16, no saben, escuchen, que si se someten a alguien como esclavos,
para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. ¿Te fijas? O sea, fácilmente dice, a ver, ¿de verdad que no saben que si tú te sometes como un esclavo? ¿Cómo es un esclavo? No, o sea, tal vez pues no tenemos ahora ya la esclavitud, pero han visto ustedes cómo era la esclavitud, cómo era un esclavo. Todo, no tenía voluntad, ni voz ni voto, no lo que me digan, ¿no? Ve a hacer esto, ¿verdad? Dice, bueno, si ustedes hacen exactamente eso y se someten como esclavos al pecado para obedecerle, son esclavos. No porque Cristo te haya hecho un esclavo, Cristo te ha hecho libre si es que realmente eres de Él. Ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Pero si tú te sometes al pecado, pues esa es tu opción. Tú lo estás haciendo. Verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y liberados del pecado vinieron a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por su humana debilidad. Dice, mira, hablo como una persona terrena, pues, voy a poner un ejemplo para que me entiendan, pues, que así, verso 19, así como para iniquidad presentasteis. Está hablando de un pasado. Dice, mira, así como cuando antes presentabas tus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, eso mismo que tú hacías, ahora dice, haz lo mismo, presenta tus miembros, tu cuerpo, tu vida, todo, pero ahora hazlo para santificación. Ahora presenta tus miembros, pero para servir a la justicia. ¿Se fijan? Y luego sigue diciendo, porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres de la justicia. O sea, cuando tú eras esclavo del pecado, ¿cuál justicia de Cristo? ¿Cuál gracia? Nada, no, hombre. Pero pregunta Pablo, ¿qué fruto tenían? ¿Qué fruto tenían ustedes de aquellas cosas que hacían antes, de las cuales ahora se avergüenzan? ¿Qué fruto tenían? Vacío, egoísmo, soledad, rencor, envidia, coraje. No, guácala, no, qué horror. Dice, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, y tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí Pablo claramente nos está dando una cátedra básica, esencial. Desde has sido liberado, claro, no te vuelvas a volver a revolcar en el lodo. Tú puedes decir que no. Dios te ha dado el poder. Decir, no lo voy a hacer. Pero obviamente, tengo que decirlo, si tus fuerzas las estás utilizando únicamente en las cosas de este mundo, que pueden ser buenas y que pueden ser normales, y no le dedicas tiempo a las cosas del Espíritu, no esperes poder vencer el pecado. De hecho, vas a ser una persona o una presa fácil, totalmente. Dice Colosenses 3, 1 y 2, puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales, no en las terrenales. Ahora, no estoy hablando, quiero aclararlo, no estoy hablando de un ascetismo espiritual. El ascetismo, para que me entiendan, el ascetismo era un pensamiento que decía que pues si tú te alejabas del mundo y te aislabas de todo lo malo, y bueno, a través del ayuno y pues de muchas prácticas, ¿verdad? Decían, no, pues incluso algunos ascetistas
llegaron a vender sus casas, sus propiedades, y dejaban todo y se iban con sus familias a vivir al cerro. Eso es cierto, el ascetismo fue una corriente que hubo en la iglesia muy fuerte. Y saben que el ascetismo, cuando llegó a la iglesia católica, convirtió a lo que hoy conocemos como las monjas y a los monjes. Ese es el ascetismo. Pero empezó en la iglesia, con gente que decía, no, mira, vámonos de aquí, vámonos a... Este mundo es un mundo pecador, este mundo donde quiera que salgo veo pecado por todos lados. Veo ahí a mi vecino, ¿verdad?, que está regando su pasto y digo, mira nomás qué vanagloria tener un jardín así. No, qué horror. Luego volteo para acá, ¿verdad? Y ya estoy viendo ahí, pues no sé, ¿verdad?, una casa adornada y arreglada. Qué horror, no, eso es pecado. No, yo me quito la vestidura. Vámonos, familia, al cerro. No estoy hablando de eso. Porque hoy en día algunos practican un ascetismo espiritual. O sea, creen que porque pueden ellos, ¿verdad?, convertir sus vidas en una vida aparentemente de despojo, donde dicen, no, voy a quitar todo, hermano. Ahí había hace años, había un predicador que le decía a la gente, destruyan sus televisiones, ¿verdad? Y la gente iba y le decía, traigan sus televisiones. Decían, es la caja del diablo. Y llevaban las televisiones y las rompían ahí. Y luego decían, no, y el radio, traigan el radio. No, lo vamos a destruir porque ese es el instrumento de Satanás. No, era una cosa terrible. De tal manera que incluso el cristiano tenía miedo de salir a la calle. Todo era malo. Todo era malo, todo era pecado, todo, ¿verdad? Y bueno, pues de ahí ya siguió otra corriente donde decían, no celebramos cumpleaños porque son del diablo. No celebramos aniversarios porque son del diablo. No hacemos eso porque son del diablo. No. Y dices, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? No estoy hablando de eso. Dice Pablo a Timoteo que Dios nos da las cosas para disfrutarlas. No sé si me entienden, ¿verdad? No estoy hablando de que de ahora en adelante está prohibido, ¿verdad?, que ustedes hagan cosas. No. Dios nos permite, claro, podemos salir, podemos incluso hasta ir al cine, ¿verdad?, y ir a cenar a algún lugar. No sé, tenemos tiempos bonitos. Dios nos permite, todo eso Dios nos lo permite. Dios no nos llamó a encapsularnos y a irnos, ¿verdad?, a vivir en la burbuja. Y allá donde nadie nos va a ver y nos va a tocar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de vivir un cristianismo práctico y sencillo en este mundo. Sencillo, práctico, no estoy hablando de ascetismo. No lo estoy hablando. Porque de hecho el ascetismo no sirve de nada, Pablo habló de eso a los colosenses. No sirve de nada. Si no va acompañado de amor, si no va acompañado de la humildad de Cristo, todo lo que tú hagas, dice Pablo en 1 Corintios 13, si yo doy mi cuerpo para ser quemado, ¿qué? De nada sirve. Es más, dijo, si yo tuviera un conocimiento tan grande, ¿verdad?, que estuviera toda la ciencia del mundo y no tengo amor, o sea, de nada nos sirve eso no funciona. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de un cristianismo práctico, que vive, que se relaciona con gente, que conoce a sus vecinos, que conoce gente alrededor, pero que vive una vida práctica centrada en Dios, día con día. De eso estoy hablando. Finalmente, 1 de Juan 2:15. Vamos ahí, por favor. 1 de Juan 2:15. No sigan amando al mundo, ni a lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, es porque no tiene el amor del Padre. Ahora va a explicar qué es amar al mundo, ¿verdad? Porque pues, estamos en el mundo, Dios nos puso en el mundo. O sea, verso dice, esto es lo malo del mundo. 2 puntos. ¿Qué es lo malo del mundo? Dice Juan. A ver, les voy a explicar.
querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. El mundo está llegando a su fin, junto con los deseos que hay en él. Pero el que hace lo que Dios quiere, vive para siempre. ¿Verdad? O sea, vivimos en la voluntad y en la soberanía de Dios día con día. Dios nos da las cosas para disfrutar, claro. Sí. De verdad que es una bendición el poder ver cómo Dios, y creo, no hablo por mí nada más, creo que ustedes también, nos ha bendecido incluso hasta de más en nuestras casas. Nos provee, nos da, nos suple, incluso a veces hasta más. Y uno lo recibe y dice, Señor, soy inmerecedor, porque tú me lo das, no porque yo lo busco. Es muy distinto. Una cosa es que tú busques, que tú estés afanándote, que tú estés deseando, y otra cosa muy distinta es que Dios te lo dé. Porque la realidad es que Dios nos manda en este mundo a vivir con contentamiento. Y por eso Juan dice, esto es lo malo. ¿Qué es lo malo? Querer complacer los deseos malos, dejarnos atraer por lo que vemos y sentimos, y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. ¿Sabes qué, Señor? Nada es mío. Gracias, Señor. Todo, mira, Señor, si en este momento tú me dices, dame esto, Señor, no es mío. Es más, yo soy solamente un mayordomo. El mayordomo es el que tiene las llaves de toda la casa, los accesos, cuida, vigila, esa es su labor. Está observando, está viendo que la servidumbre trabaje, que lleguen a tiempo. El mayordomo administra. Bueno, la Biblia nos llama a nosotros mayordomos. Así que cuando nosotros veamos que Dios nos pide algo, no podemos decir, Señor, no, mira, de aquí para acá es tuyo. Pero esto no me lo toques, Señor, porque es... a ver, ¿cómo? ¿No dices que soy tuyo y que soy tu Dios y tu Señor? El mundo está llegando a su fin, junto con los deseos que hay en él. El que hace lo que Dios quiere, o sea, su voluntad, vive para siempre. Amén. La semana que entra vamos a ver ejemplos de obediencia. Ejemplos de obediencia. Ahora, les voy a decir algo. La obediencia tiene un costo, Tiene un costo. Y tiene un costo bien alto. A veces pensamos, pues yo soy bien obediente. ¿De veras? Y cuando Dios nos pide obediencia, vamos a ver, eso lo vamos a ver la semana que entra, si Dios nos lo permite. El Señor dijo, y con esto fue como empecé esta serie, a la gente que lo seguía: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tiene que aborrecer, y yo lo expliqué que quería decir eso, a su padre, a su madre. Tiene un costo, la obediencia tiene un costo. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué fue lo primero que le dijo? Que dejara ¿qué? Y su tierra. ¿Se fijan que tiene un costo? ¿Saben qué le costó al Señor la obediencia? Su obediencia al Padre, ¿qué le costó? ¿Qué le costó? ¿Cuál fue el precio de su obediencia? La cruz. Tiene un costo. Tiene un costo. Bien, pues pónganse de pie, por favor. Vamos a terminar con una oración.
Señor, te damos gracias, porque cuando somos expuestos a tu palabra, cuando permitimos que la palabra nos hable, es exactamente como esa espada de dos filos, que penetra, que corta todo, Señor, incluso el alma y el espíritu. Pero gracias, Señor, porque eso es lo que tu palabra hace. Tu palabra tiene el fin y el propósito de poder caer en buena tierra, de producir fruto, de remover todo lo que hay ahí, de ser, dice que tu palabra es como un marro que rompe la piedra. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nuestros corazones a veces están duros, y la palabra viene y es como un marro que golpea, rompe todo orgullo, toda pretensión, todo concepto erróneo, lo rompe, lo desbarata, como dice Pablo. Quita todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Cristo y lo derrumba, y lleva ese pensamiento en obediencia a Cristo. Y eso es lo que queremos, Señor. Yo quiero que en mi vida, mis pensamientos día con día estén sujetos a ti. Que cuando yo, Señor, empiezo a pensar y a creer que sé mucho o que sé demasiado para salir adelante, es cuando la palabra necesita llegar a mi vida y romper esa soberbia, quitar ese orgullo, quitar mis conceptos humanos. Y entonces puedo humillarme y decir: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra fue un marro que rompió la piedra. Y entonces lo único que queda de mí no es más que un hombre débil, un hombre, Señor, que está derrumbado y que dice: Señor, hágase tu voluntad. Gracias, Dios. Te doy gracias, Señor, porque eso es lo que hace tu palabra. Yo te pido, Padre, que el Espíritu Santo pueda seguir recordando estas cosas a cada uno en sus hogares, en sus trabajos, día con día, Señor. Que seamos, como tú lo dijiste, Señor, esa vid que lleva fruto, y es un fruto que complace al Padre. Te doy gracias por los que están aquí, Señor. Sigue siendo con ellos en sus actividades, en sus vidas. Y por los que no están también. Gracias te damos. Recibe la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.